Hola, en esta ocasión quiero relatar algo que recuerdo de lo que viví en 1976, particularmente para el terremoto que hubo en Guatemala. Lamentablemente se trata de uno de los sucesos más duros en la historia de Guatemala y al menos de los que yo recuerdo. En 1976 yo estaba en el colegio, ya estaba en preparatoria y eh, pues como siempre era febrero, todavía hacía un poco de frío, todavía no había empezado a calentar el sol del verano, la temperatura, pero a eso de no sé ni qué hora era, pero en la mitad de la noche, realmente eran las 3 de la mañana y pasadita las 3 de la mañana, cuando sucedió el terremoto, me desperté. Y me desperté muy asustado, ya les dije que era un niño pequeño y el movimiento era increíble, la cama se movía de un lado al otro y mi cama estaba justo debajo de la ventana y la ventana podía ver yo la persiana moviéndose completamente de un lado a otro. Terrible. Inmediatamente grité terremoto. Ya a esa edad yo ya sabía lo que era un terremoto, aunque jamás había pasado por mi cabeza que iba a estar en un terremoto. Entonces, eh, la verdad, fueron 39 segundos. 39 segundos, incluso hay un artículo que salió en una revista Reader's Digest que habla de los 39 segundos apocalípticos de Guatemala. Entonces, esos 39 segundos fueron de completa locura. Y para cuando logramos salir de la casa, cuando finalmente logramos salir, el terremoto paró. El terremoto paró. Y silencio absoluto. Lo que, lo que recuerdo es de que no fue solamente el temblor principal, sino que hubieron muchísimas réplicas. Había muchísimas réplicas y estas réplicas siguieron durante, durante las siguientes semanas. Durante las siguientes semanas. Entonces, ¿qué cosas recuerdo que pasaron en Guatemala? Bueno, en primer lugar, la salida de la casa a una casa pequeña de colonia y, y salir de la casa costó un montón porque uno duerme con un montón, bajo un montón de llaves y habían un montón de cosas que había que ver, como que estuviese cerrado el tambo del gas para que no hubiese alguna fuga, que inmediatamente se fue la luz. Como les estaba diciendo, inmediatamente la luz se fue y estábamos completamente a oscuras. Y empezamos ya a hablar con los vecinos, todos los vecinos estaban igual de asustados que nosotros y todos estábamos en la calle. A todo esto, la mayor pena que todos teníamos era entrar a la casa y que la casa cayera sobre nosotros y morir aplastados. Entonces nadie entró a las casas, sino que todos dormíamos afuera, todos nos quedamos afuera esa noche, ya sea en la cochera o en algún lugar tratando creo que ni siquiera dormimos. Al día siguiente, al día siguiente la cosa no pintaba para nada bien. Entonces, obvio que en ese tiempo no habían teléfonos inalámbricos ni nada de eso. Entonces, lo, no habían comunicaciones. No recuerdo ni siquiera que hayan habido llamadas telefónicas ni nada. Pero sí, al día siguiente empezamos ya a enterarnos de cómo estaba el resto de la familia. Entonces, para empezar, la casa de mis abuelos estaba ubicada cerca del cuartel de Matamoros, en la zona 1. Y era una casa pequeña, de adobe, como muchas casas antiguas de la ciudad capital, y se cayó completa. Se cayó completa. Recuerdo que solamente quedó en pie el comedor. No quedó nada más en pie y me parece increíble que nadie haya muerto adentro de la casa, pero sí
todas las casas de la zona 1 completamente derrumbadas. Había una cantidad grandísima de ladrillos de adobe en el suelo, láminas, madera, todo eso. Y las casas completamente derrumbadas. Siguiendo con la exploración de si estábamos bien o no estábamos bien, mi abuelo tenía una propiedad afuera de la ciudad, una finca, y era una finca bastante grande. Y recuerdo que a la entrada de la finca había un guardián que se llamaba Chinto. Y este guardián, la casa cayó y 2 de sus hijos murieron. Entonces, ya desde que tenía esa corta edad, empecé a ver de que sí muchas personas habían perdido la vida por el terremoto. Entonces, la propiedad de esta estaba carretera Palencia, pero uno tenía que ir por la carretera que sale hacia el Atlántico. Entonces, todo era terrible, no quedó nada en pie, y todo eso porque la mayor cantidad de propiedades en Guatemala eran construcciones de adobe, que eran las construcciones más antiguas. Entonces no quedó casi que nada en pie, solo las construcciones más recientes ya de cemento, reforzadas con varillas de concreto, pero sí, no quedó nada. Tuvimos que reforzar, la gente empezó a reforzar sus ventanales, entonces ponían masking tape en forma de X, tratando de que, según ellos, que las ventanas no se fueran a quebrar. Creo que el masking tape, nunca he visto que pague nada en mi vida, entonces dudo que el masking tape pueda incluso sostener un vidrio pesado que ha caído de una ventana grande. Pero sí, otras personas trataban de dormir en la calle, habían tiendas de campaña en los jardines, porque todos teníamos miedo de entrar. Una de las cosas que más miedo daba era que los temblores, las réplicas, se podían escuchar. Igual el terremoto, creo que ese no recuerdo haberlo escuchado, pero seguramente se pudo escuchar. Y esto, pues, se escucha venir cuando el terremoto viene, cuando un temblor fuerte viene, se escucha venir a la distancia, donde se empieza a mover. Incluso puede que se vea, si uno está afuera, las ondas donde va avanzando hacia donde uno está. Entonces, sí, el terremoto causó gran cantidad de daños en Guatemala, e incluso daños a sitios arqueológicos que se cayeron completamente, como por ejemplo Misco Viejo. Misco Viejo, lo que tenemos ahora es una reconstrucción, porque en 1976 todo cayó, todo se deshizo. Entonces, sí recuerdo que muchas personas trataban de dormir en la calle, en tiendas de campaña. Todos teníamos miedo de estar adentro de la casa, y las réplicas daban un miedo terrible, porque se les podía escuchar venir, se escuchaba aproximarse el temblor, y pues después llegaba y el temblor pasaba. Entonces, esto fue por meses, y creo que los que recordamos esta experiencia, los que lo sobrevivimos, quedamos completamente traumatizados de ella, hasta el punto de que siento que las generaciones más, la gente más joven de hoy en día, no se asusta tanto cuando empieza a temblar, sino que dice, está temblando. Y los que sobrevivimos eso, creo que sí tenemos bastante miedo, porque es algo que siempre le queda a uno adentro, de que empezaba suave, y cada vez había más ruido y más ruido y más ruido, y hasta que agarraba fuerza. Ya después ya estábamos en un temblor ya
ya fuerte, una sacudida bastante fuerte. Entonces sí nos dejó bastante traumatizados. Otra cosa que sucedió fue que ya cuando empezamos a ir a clases cambiaron la, los horarios. Entonces teníamos que salir bastante más temprano, una hora más temprano, y si normalmente los buses de colegio pasaban a las 6:20 de la mañana, pues ahora era el equivalente a que pasaran a las 5:20 de la mañana. Entonces salíamos y todavía afuera habían estrellas y la luna. Bueno, la luna no recuerdo, pero estrellas sí, todavía. Y sí, había muchísimo frío. No recuerdo cuánto tiempo tardó esto, que hicieron ese cambio de horario, pero sí, fue terrible. Fue terrible, pero sí, todo esto del terremoto, yo como era niño no lo recuerdo tanto porque recuerdo las cosas que yo viví, pero hay muchas cosas que no viví. Por ejemplo, un vecino me contaba de que él se tuvo que organizar con otros vecinos y que hacían cuadrillas en la noche para que no los fueran a robar y para defenderse. Entonces habían comités de vecinos que salían armados a patrullar tratando de proteger sus propiedades. Pero yo de eso no recuerdo nada. Lo que recuerdo es el miedo cuando se escuchaba venir un temblor. Recuerdo que los temblores generalmente, además de que se les podía escuchar, generalmente empezaban suave y poco a poco iban agarrando más fuerza. También, también recuerdo muy bien todas las casas que cayeron, todas las casas antiguas que estaban por el suelo. Y bueno, todos quedamos traumatizados. 22 años no, 12 años después. 12 años después del terremoto, el terremoto fue en el 76, estamos hablando de 1988, y en 1988, primer año de universidad, y empieza a temblar horrible, y todos los días temblaba en las mañanas y habían por lo menos 2 o 3 temblores fuertes, y yo estaba esperando que algún temblor agarrara suficiente fuerza para convertirse en un terremoto. Afortunadamente nunca fue así, pero los temblores dentro de los edificios de la universidad, sobre todo si estábamos en los pisos más altos, se sentían con muchísima fuerza. Entonces recuerdo que estábamos sugestionados y con un compañero hablábamos de que nos íbamos a sentar cerca de la puerta para que en caso de que hubiese un terremoto poder correr de primero, porque queríamos poder ser los primeros en correr y llegar a un sitio seguro. Entonces, dicho y hecho, empieza a temblar y nosotros salimos corriendo y corrimos como que no había mañana. Cuando llegamos afuera del edificio, fuimos los únicos dos que salimos corriendo, los únicos dos, nadie más salió, solo nosotros. Como estábamos en la puerta, salimos corriendo y no nos dimos cuenta. Bueno, entonces seguramente íbamos a pasar bastantes vergüenzas debido a que fuimos los únicos dos cobardes que huimos. Sin embargo, teníamos que regresar porque salimos corriendo y dejamos todas nuestras cosas en la clase, una clase en la universidad donde cualquiera podía agarrar nuestros cuadernos, nuestra calculadora, nuestras cosas. Entonces no nos quedó otra más que volver y soportar la burla y la risa de todos los demás. Pero todo el mundo, más que pensar que éramos un par de cobardes, cosa que es cierto, éramos un par de cobardes y creo que todavía lo seguimos siendo cuando empieza a temblar. Pero al menos todo el mundo pensó que lo que queríamos era escaparnos de la clase de química un rato. Entonces no quedamos tan mal, sino que al contrario fuimos los únicos dos que tuvimos valor de irnos de la clase de química un rato. Entonces eso pasó, bueno, y eso pasa cuando uno queda traumatizado. Y bueno, no recuerdo más cosas de las que pasaron en 1976, solo recuerdo que estaba muy pequeño. Como les digo, fue bastante duro.
bastante duro, un montón de gente murió y, y realmente, como siempre en Guatemala, no estábamos preparados para una tragedia, para una emergencia, pero a la hora de las horas fue fue la gente la que sacó lo mejor de sí, la que puso de su parte para, para salir adelante. Y bueno, espero que esto sea algo que los guatemaltecos recordemos, de que no podemos estar esperando que nos salve la iniciativa privada o que nos salve el gobierno, porque son incompetentes. Pero sí nos podemos salvar a nosotros mismos si usamos el sentido común y hacemos las cosas bien, porque, porque si algo tenemos es de que somos la gente más subestimada del mundo. Realmente en el fondo somos buenos, aunque no lo parezcamos. Bueno, muchas gracias por la atención. Chao.